Ok, ok. Vamos a probar de nuevo a ver si esta vez nos podemos conectar con Julio Montiel. Vamos a ver. Ok, ok. Empiecen a compartir la transmisión que estamos iniciando de nuevo porque tuvimos un poquito de dificultad para conectarnos la primera vez. Vamos a ver si esta vez nos podemos conectar exitosamente. Ok, bárbaro. Aquí está. Ya veo que se conectó Julio. Dice, aquí estamos de nuevo. Nos vamos a esperar que se conecten alguna gente que está en los diferentes países, en los diferentes lugares y pueden compartirlo a través de mensajes o en los grupos a los que pertenecen. Vamos a ver. Ok, de nuevo, ok. Ahora sí vamos a probar. Si puedes enviarme la solicitud, Julio, para conectar. Vamos a irnos ya de un solo. A ver si la miras ahí. Envíame la solicitud de video para conectarnos de una vez. Patria es valiente y guerrera. No nos sintamos, pues pronto veremos cómo cae este tirano. Ok. Ok, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Ya te envié. Ahora sí. Ya nos pudimos conectar. Lo único, Julio, que te trata de poner el teléfono vertical, porque se mira cruzada la imagen. Ahí, merito. Ahora sí, hermano. Primero que todo, te agradecemos la paciencia porque tuvimos problemas técnicos. No, hombre, tranquilo. Vamos adelante. Primero que todo, Julio, mucho gusto. Gracias por estar una semana más en esta transmisión para darnos a conocer un poquito, para ayudar a nuestra población de esta manera, a nuestros hermanos, sobre migración, sobre lo que la semana pasada estuvimos conversando sobre el miedo creíble, sobre el proceso, sobre qué se puede esperar y esta semana de qué vamos a estar hablando, Julio. Pues mira, habíamos acordado en tratar de darle como algún tipo de seguimiento al programa pasado y que todo el tipo de evidencias, ¿verdad? Que debería presentar un aplicante de asilo político que sea relevante a su caso, pues. De eso queremos hablar un poquito ahora para que la gente sepa, en verdad, entienda un poquito más qué es relevante y qué no es relevante, pues, al momento de solicitar asilo político en Estados Unidos. Perfecto. Para dar una idea, Julio, primero, yo sé que cada caso es independiente, diferente y cada caso en sí tiene sus propios méritos, sus dificultades, pero ¿qué pueden esperar las personas cuando están aplicando para un asilo político en términos de tiempo? Depende. Si es, recordad que hablamos que hay dos tipos de aplicaciones de asilo. Un asilo afirmativo, que es Sí, cuando tú entras a Estados Unidos con una visa y decides, dentro del término que te da la ley, aplicar para un asilo. Ese asilo, el primero que lo va a revisar es un oficial de inmigración, no es un juez. ok, Entonces, a partir del momento que entras a Estados Unidos, tenés un año para presentar tu asilo, ¿verdad? Entre más rápido lo hagas, por supuesto, más rápido vas a obtener la primera cita con el oficial, que puede estar, dependiendo del estado donde apliques, pues puede ser entre 8 meses hasta 16, 18 meses, para que obtengas tu entrevista primera con el oficial uh, con el oficial de asilo, pues, ¿verdad? Y ahí él va a decidir tu caso. perfecto. Ese es el afirmativo. ¿Y el otro tipo de asilo cuál es? El otro tipo es la aplicación de asilo defensivo, que es cuando entras por un puerto de entrada a los Estados Unidos Uh -huh. sin una visa, te captura ICE y te pone a la orden de un juez. Entonces, ¿por qué es defensivo? Porque el juez te va a decir, no sos ciudadano de los Estados Unidos, no tenés una visa para entrar a los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser tu defensa? Pues para que no te deportemos. Entonces, que mi defensa es, voy a aplicar para asilo político. Por eso es que se le llama asilo defensivo. Esos asilos, dependiendo si lo vas a enfrentar en la cárcel o te dan fianza, de eso va a depender el tiempo de procesamiento. Generalmente,
cuando alguien está en detención, el proceso de asilo puede durar entre 4 a 8 meses. Pues. Si está fuera, esos son promedios, ¿verdad? Sí. Si estás tramitando tu asilo fuera de la cárcel porque te dieron fianza o porque te dieron un parol, entonces se puede durar hasta 2 o 3 años, pues. Perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de hoy más o menos vamos a concentrarnos un poquito en la evidencia requerida. Y ese ha sido un problema, una dificultad para muchas de las personas que están, porque muchas personas no, qué tipo de pruebas pueden presentar, los informes, si acaso obtuvieron de la CIDH, video, cómo presentan estos videos. Háblanos un poquito sobre eso. Ve, cada caso concreto va a tener un tipo de evidencia que sea relevante para el caso y un tipo de evidencia que es general, digamos, a todos los casos de asilo de nicaragüenses, ¿verdad? De nicaragüenses. Hablemos específicamente de nicaragüenses. La evidencia general, ¿qué es, Luis? Las condiciones de país. Esto lo encontrás en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos tienen un reporte, ¿verdad?, de las condiciones de Nicaragua en relación a derechos humanos. Entonces, eso es información general que se puede presentar en cualquier circunstancia. Perfecto. Además, la información básica, pues, como tu cédula de identidad, tu pasaporte, puede ser carnet de afiliación a un partido político diferente al partido que está en el poder, las denuncias que pudiste haber hecho ante los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? En este caso ANPDH en Nicaragua o la otra institución liderada por la señora Vilma Núñez. Eso es información básica general. Ahora, dependiendo de cómo vas tú a establecer tu caso, va a haber información que vas a tener que presentar específica. Por ejemplo, si vos decís que vos sos un estudiante universitario que estuvo dentro de las protestas, estuvo liderando, estuvo apoyando, cualquiera que haya sido tu rol como estudiante universitario, por poner un ejemplo, que debes de presentar primero que sos estudiante universitario, una constancia de la universidad diciendo que estabas cursando tal año o que sos estudiante o fuiste estudiante activo hasta tal fecha, ¿verdad? De la carrera cualquiera que sea. Sí. Después de eso, vas a presentar declaraciones de testigos que anduvieron contigo en la marcha y vieron cuando, por ponerte un ejemplo, una de las marchas más relevantes que hubieron por el tamaño y por la represión que se generó en Nicaragua fue la marcha del 30 de mayo, ¿ok? Sí. Por ponerte un ejemplo específico. Entonces, si un estudiante universitario estuvo en esa marcha y fue víctima, o sea, de los gases lacrimógenos o de las balas que se dispararon en ese momento, entonces al menos presentar 2 o 3 declaraciones juradas de personas que estuvieron contigo en ese día y que puedan dar fe de lo que vos le estás diciendo al juez, ¿verdad? Importante, declaraciones de expertos, ¿verdad? De personas, por ponerte un ejemplo, los abogados que están defendiendo a los muchachos azul y blanco en Nicaragua, pues. Estos abogados, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Porque son pocos. Sí. Estas personas son profesionales del derecho, ¿verdad? Que con especialidad en derecho procesal criminal en Nicaragua. Y ellos pueden dar fe de cuáles serían las, digamos, las dificultades que una persona que no se le aprueba un asilo político en los Estados Unidos y regresa a Nicaragua, esta persona podría enfrentar, ¿verdad? Dentro del proceso judicial, que en muchas ocasiones puede ser viciado, pues, en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, esa es una prueba fehaciente, ¿verdad?, de cuál sería la repercusión que una persona que se le niegue el asilo político en Nicaragua, aquí en Estados Unidos, puede enfrentar regresando a Nicaragua. Perfecto. Si la persona logró huir de Nicaragua y cuando posteriormente
le giraron una orden de captura, ya sea la policía o una orden o un juez, tratar de conseguir esa copia, pues, ¿verdad? De alguna manera y presentarla en el proceso de asilo para que el juez se dé cuenta, pues, que verdaderamente está siendo perseguido políticamente por tener una opinión distinta, pues, a la del gobierno de turno. Estas declaraciones de expertos también pueden ser por escrito, ¿verdad? No necesariamente eh, tienen que ser a través de una llamada, porque se pueden también hacer a través de una llamada. Eh, si sufriste alguna lesión el día, por ejemplo, de la marcha y fuiste al hospital y te dieron un epicrisis, ¿verdad? Con esa fecha o una fecha al día siguiente, igual, pues se puede presentar como evidencia o récord de policía, si te giraron una orden de captura. Ujú. Tenés que ser creativo al momento de presentar tu evidencia y, y que un abogado siempre revise las declaraciones que te van a dar tus testigos, ¿verdad? Porque a veces tendemos de alguna manera a, por querer ayudar, decir de más o no decir las cosas como son. Entonces, las declaraciones de tus testigos tienen que tener congruencia con tu declaración que le estás dando al juez en el momento, pues, que presentas tu caso. Perfecto. Estaba leyendo uno de los comentarios, dice, y esto ha sido, yo creo, un problema. Iván Mejía nos dice, ¿por qué Estados Unidos, a sabiendas de la situación que vive Nicaragua, sigue deportando ciudadanos? ¿Dónde quedan los derechos humanos? Pues ya sabemos que han deportado y continúan deportando. Creo que es una pregunta un poco amplia, pero ¿querés hablar un poquito al respecto? Bueno, mira, juegan muchos factores, ¿verdad? En esas decisiones de los jueces al momento de deportar a una persona. El procedimiento es claro, ¿verdad? Y muchas veces pasa de que por falta de recursos la persona no puede acceder a, a, a representación legal. Hay barreras de idioma. Las personas no entienden los deadlines que le dan los jueces de inmigración. Sí. Pierden la oportunidad de presentar sus asilos políticos en tiempo y forma. Y pues desafortunadamente mi experiencia me dice de que las cortes de inmigración Ujú. pudieran ser un poco más tolerantes en ciertas situaciones, pues, pero no lo están haciendo en ciertos lugares, ¿verdad? No es solo que haya conocimiento general de las condiciones del país, pero vos tenés por una obligación de demostrárselo al juez que está viendo tu caso, pues, ¿verdad? Y si no sos congruente al presentar la evidencia, definitivamente, aunque el país, sabemos que el país está en un caos, hay violaciones de derechos humanos, pero esa es la parte general. Vos le tenés que demostrar al juez que vos específicamente fuiste víctima de todas esas violaciones que están dando en un contexto general. ¿Verdad? No basta con decir, ok, Nicaragua está en una situación de violación de derechos humanos, como es evidente, de forma mundial, pero ok, a ti específicamente, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Tenés que demostrarme qué te pasó y por eso es que hablamos de toda esta cantidad de evidencia que hay que presentar en su momento, pues. Perfecto. Nos dice Moisés Ortega, dice, le una pregunta para don Julio. Acostumbrate, porque a mí me dicen don Luis. Dice, una pregunta para don Julio, si al momento de pedir el asilo o al momento de entrar por el puesto fronterizo, separan a las familias que llevan niños menores de edad. Depende, es una pregunta que puede tener muchas respuestas dependiendo cuándo entraste y por qué puerto entraste. La administración de los Estados Unidos ha puesto en marcha lo que se llama un protocolo especial desde hace, si mal no recuerdo, 3 meses, que establece una manera de procesar los asilos políticos distinta a la que conocíamos. Yo sé que vos tenés conocimiento de que estas personas están siendo devueltas para México para esperar sus procesos de asilo
en México, ¿verdad? Entonces, no puedo dar una respuesta específica porque tengo que tener los hechos del caso concreto. La fecha en que entró es lo más relevante para determinar cómo su proceso va a seguir en las Cortes de Inmigración. Sí, tenés razón. Ahora, sé que también es una pregunta un poquito general, pero ¿qué es lo más recomendado que las personas, por ejemplo, que están viniendo, muchos nicaragüenses que están, digamos, entregándose a migración por México, qué es lo más recomendable que puedan hacer? Bueno, primero, eh, a ellos les van a hacer siempre las entrevistas en su momento, ¿verdad? Ujú. Entonces, además de entregarse, pues, y decir que vienen a pedir asilo político, yo creo que lo fundamental es ser convincente en la famosa entrevista del miedo creíble, ¿verdad? Porque si no sos convincente, como dijimos la vez pasada, Sí. ahí se detiene todo, pues, ¿verdad? Ser específico en las instancias en las cuales tu vida o tu integridad física se vio en peligro, pues, a manos ya sea del gobierno o de grupos que el gobierno no quiere o no puede controlar, ¿verdad? La especificidad en el momento de la entrevista es fundamental para que tu caso pueda seguir adelante. Perfecto, perfecto. Y en términos de prueba, eso sería hasta un segundo paso. Primero te hacen, una vez que te entregas, te meten al centro de detención, te hacen como primer paso el miedo creíble y tuvimos un programa completo sobre eso. Sí, Ya el la prueba, procedimiento, sí. el procedimiento general, Jeff Fonseca dice, sí, tener una historia clara, totalmente de acuerdo con él, una historia clara y concisa, pues, de cómo sufriste persecución. El proceso a manera general es el siguiente, cuando estás ante un juez de inmigración. Ujú. La primera corte que vas a tener, el juez te va a leer los cargos y te va a pedir qué tipo de alivio vos vas a presentar. Esa es la primera corte que generalmente se le llaman los master hearings en las Sí. cortes de inmigración. Entonces, en ese máster, repito, el juez te lee los cargos Ujú. y te dice que sos removible de los Estados Unidos y cuál va a ser tu defensa para eso. Entonces, ya decís vos, bueno, yo voy a pedir asilo, voy a pedir withholding o las dos cosas. Ok. Posteriormente, el juez te va a designar una segunda fecha de corte, en la que generalmente el juez te dice, ok, tu aplicación de asilo, yo necesito que esté sometida ante esta corte en tal fecha, ¿verdad? Ok. Si tenés algún problema, dependiendo de cada caso específico, vos podés pedir una continuidad del juicio, que te den más tiempo para presentar tu documento, pero eso va a depender de las circunstancias de cada caso. Y generalmente una tercera corte, Ujú. ¿verdad? Una tercera corte que es ya la corte de mérito, pues donde ya debes de haber ingresado toda tu evidencia um, y solo vas a discutir, ¿verdad? La relevancia de esa evidencia en frente al juez y en frente al fiscal, pues que es el representante del gobierno de los Estados Unidos y cuyo trabajo es, pues, que te deporten. Sí, otra pregunta de Abril. Abril dice, buenas noches, don Luis Calero. Mi pregunta es para el abogado. ¿Qué estados son los más accesibles o cuáles tienen menor tasa de rechazo de asilos? Gracias. Um, la vez pasada dimos cifras, ¿verdad? Si Ujú. recordás, ¿verdad? De cómo está el mapa en relación a aprobaciones o aplicaciones de asilo o denegaciones de asilo. De manera general, les puedo decir de que cada día que pasa hay menos asilos aprobados, ¿verdad? Sabemos de manera general, y no estoy diciendo que si el caso se ve en California, por ejemplo, tiene más posibilidades de ganarlo. Pero sabemos que California es una ciudad en la que están abiertos a la inmigración, ¿verdad? Que son ciudades que apoyan mucho a los inmigrantes. Eso no quiere decir que no te vas a encontrar un juez de inmigración, ¿verdad?, que te va a denegar un caso. O sea, creer de que porque estás en un circuito judicial o en un determinado estado de los Estados Unidos vas a tener más o menos posibilidades es una manera incorrecta, creo yo, de ver tu caso.
o el aplicante es el mejor, el primer y el mejor juez de su caso, porque él tiene que saber cuáles fueron las instancias de persecución que tuvo. Él es el que está en la obligación de producir la evidencia, ¿verdad? Y el abogado más que todo es un conductor del proceso, ¿verdad? Para que no se violen los términos, para que los procedimientos se cumplan, para que se cumplan los deadlines. Pero el aplicante de asilo es el mejor juez de su caso desde un inicio, creo yo, ¿verdad? Sí. Ahora tiene otra pregunta. Movimiento Cívico Ciudadano dice, ¿cómo está la ley respecto a la necesidad de tener que pedir primero refugio en México para tener derecho a pedir asilo en Estados Unidos? Eso se divide en tiempos, ¿verdad? Ese nuevo requisito que la administración de los Estados Unidos adicionó al proceso de asilo, si mal no recuerdo, la vez pasada también lo discutimos y creo que fue hace 2 meses y medio, 3 meses que Que entró en cambió. vigencia, ¿verdad? Y que ahora las personas que viajan por tierra a los Estados Unidos y han pasado por un tercer país tienen la obligación, ¿verdad?, de haber solicitado asilo en un tercer país para que su aplicación pueda ser revisada por el gobierno de los Estados Unidos. Perfecto. Y otra cosa que mencionaste, Julio, las barreras de los idiomas. Muchas veces sucede que sin saber, las mismas personas que están pidiendo asilo firman su propia deportación. ¿Qué recomendás vos en estos casos? Eh, no firmen absolutamente nada que no entiendan. Eso es de ineludible cumplimiento. Por más que lo amenacen, por más que les digan, ok, aunque no firmes, te vas, por más cualquier tipo de presión física o psicológica que puedan hacer sobre vos, vos tenés derecho a no firmar. Eso es un derecho inalienable que nadie te lo puede quitar y puede ser al final tu mejor defensa para pelear un caso, inclusive si ya te han deportado, ¿verdad? Porque han habido casos en los que deportan a las personas y luego logramos traerla a los Estados Unidos para que enfrenten su día en corte, pues, ¿verdad? Pero no Perfecto. tenés obligación de firmar nada que no entendás. Exactamente. No te pueden físicamente hacer que lo firmes ni que te digan lo que te digan. No firmes ningún documento a menos que lo Tratar de entendas. mantenerte firme. O sea, vos y yo lo hablamos aquí sencillo y decimos, no firmen. Otra cosa es estar en el centro de detención, yo lo entiendo, ¿verdad? Bajo la presión psicológica, bajo eh, los gritos probablemente o las amenazas que un oficial de inmigración puede ejercer sobre vos. Es difícil, pues, ¿verdad? No es lo mismo verla venir que platicar con ella, como Así dicen. mismo. Pero bueno, el consejo general es no firmar absolutamente nada que no entendás de previo. Perfecto. Algunas personas, por ejemplo, estamos hablando de las pruebas requeridas o la evidencia. ¿Cómo le presentás al juez, por ejemplo, si vos tenés un video donde la policía estaba asediando tu casa? Ujú. ¿Cómo haces para Esa es una previamente? buena, esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué, Luis? Porque de manera general, en las cortes de inmigración, este, los videos de ese tipo generalmente no, los jueces no los toman como evidencia porque no hay manera de que se apagó la luz aquí porque no me estoy Tenés moviendo. que Espérame hacer un el segundo. clapper así. Ahora sí. Ok, entonces, pero yo he tenido la oportunidad en cortes, por ejemplo, en Atlanta, Georgia, ¿verdad? Yo, como parte de los exhibits de la evidencia que se va a presentar, entonces yo lo que hago es el video lo pongo en un flash drive, ¿ok? Y lo anoto en mi index de evidencia, ¿verdad? Y lo llevo en mi teléfono porque a mí como abogado me permiten entrar con un teléfono a la corte. Oh, Entonces buenísimo. yo le digo al juez, señor juez, está el video tal de tal y va a estar en español, pero yo lo que hago es que lo mando a poner subtítulos en español. Va a estar en español, ¿verdad?
Sí. pero yo lo que hago es lo mando a una persona que le ponga subtítulos en inglés para que el juez escuche en inglés qué es lo que está pasando, una descripción del video, pues, ¿verdad? Bárbaro, bárbaro. Entonces van a haber jueces que me van a permitir presentar el video desde mi teléfono, probablemente, ¿verdad? Y si el fiscal lo quiere revisar, el fiscal tiene una copia de ese video en un flash drive que yo previamente ya le servía a él como parte de la evidencia de mi caso, pues. Muy buen Eso no es en punto. todos lados. Claro, y eso es un tip que le están dando los otros abogados también, porque si se lo querés enseñar ahí y no está en lista de evidencia o no lo tiene, una manera del juez, verlo en su computadora o lo que sea, no te la aceptan. Y quizás es una prueba Exactamente. primordial. Fundamental muchas veces, pues, ¿verdad? Entonces, presentarle en un flash drive para que le des la oportunidad a todas las partes de revisarlo y el juez es soberano, pues, de decidir, ok, pasame el flash drive, lo voy a poner en mi computadora, lo voy a ver o no lo voy a ver, lo voy a desestimar. Sin embargo, el trabajo del abogado está en presentarlo, ¿verdad? De la forma correcta, porque probablemente después puedas alegar en apelación de que esa pieza de evidencia que era fundamental para el caso de tu representado no la miró el juez, pues, o no le dio el valor que debía. Perfecto. Qué otra cosa, Julio, podés pensar ahorita en evidencia que más o menos las personas que quizás están aquí vinieron con visa o se vinieron o están ya en un centro de detención, que sus familiares les puedan ayudar a conseguir? Ya hablamos un poquito de lo de las pruebas de, obviamente policía va a ser muy difícil, un reporte policial, pero por ejemplo, si tienen el récord que fueron al hospital, fotos, todas esas cosas. Yo he visto, yo no sé si lo siguen haciendo ahora, porque en ciertos casos se dieron cuenta que era contraproducente la policía, citatorios de la policía. He Okay. tenido casos en que les dejaron citatorios en las casas, ¿verdad? Fulano de tal, presentes para investigación por terrorismo. Eso es lo que generalmente le ponían a la gente, pues. Y las dejaban como papeletas, pues, en las casas. Mucha gente las guardó y las trajo. Otra cosa importante, las declaraciones de los testigos, ¿verdad? Para que la gente sepa y no se ponga barreras, porque a veces yo escucho personas que dicen, pero ¿cómo voy a hacer? Yo estoy aquí, las personas no van a querer ir ni al correo a darme una declaración. Ahora hay mil formas de hacerlo. Por ejemplo, yo me imagino que vos sabes de DocuSign, ese Sí, software sí. electrónico, ¿verdad? Sí. Entonces el abogado se comunica con la persona que va a dar el affidavit o va a dar la declaración, se redacta, se manda por DocuSign como firma electrónica y es aceptada en las cortes de inmigración y es una manera segura en la que no vas a arriesgar a la persona a que vaya al correo, a que lo ponga, a que se exponga de ninguna manera. Entonces, desde todo punto de vista, ese software es súper importante, pues, para que vos puedas traer evidencia de Sí. cualquier parte del mundo, pues, de manera electrónica. Sí, es importantísimo, Julio. Déjame buscarlo para enseñárselo a las personas que DocuSign es un programa que te permite una firma electrónica, Es e-signature. correcto. Eh, Déjame ponerlo aquí, déjame ver, le vamos a dar aquí y ahí pueden ver DocuSign, DocuSign, ahí está. Y con esto ustedes pueden tener una copia, ¿verdad, Julio? Pueden hacer un free trial si no tienen, si no quieren comprarlo, pero generalmente ustedes, los abogados, No, ya tienen. sí, nosotros en nuestra oficina los tenemos, pues el cliente no tiene necesidad de preocuparse por eso, Perfecto. ¿verdad? Y una vez que nosotros hayamos redactado, ¿verdad? El documento, solo se le manda por correo, lo firma electrónicamente, regresa a nuestra oficina y ya nosotros tenemos una pieza más de evidencia, ¿verdad? Igual yo he traído declaraciones de testigos calificados nicaragüenses, ¿verdad? Tanto en violaciones del debido proceso en Nicaragua como el tratamiento posterior que le han dado a los reos que salieron bajo la llamada amnistía que aprobó el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Entonces estas personas me dan sus declaraciones a través de este software,
¿verdad? Y valen pues en las cortes de inmigración de los Estados Unidos. Perfecto, eso es interesantísimo que decís, porque la persona ni siquiera tiene que salir de su casa, únicamente su computadora. Tiene que tener acceso a internet y a su correo electrónico nada más. O se va a un Y eso es ciber, todo. ¿verdad? Porque eso es muy acostumbrado en nuestra patria. Julio, me Así es. preguntan también, estaba viendo aquí, también me preguntan las personas, déjame ver que están entrando bastante mensajes. Sobre el TPS de las personas que tienen ya, les han ofrecido TPS y no pueden salir. Creo que tal vez se relaciona un poco a eso. ¿Puedes hablar un poquito al respecto, no? ¿O es otro tema? No, es otro tema, pero la verdad es que no entiendo la pregunta. El TPS, como bien sabes, es una protección temporal que los nicaragüenses aún gozamos de eso, que se originó en el momento de la desgracia del huracán Mitch en Nicaragua, ¿verdad? Pero no sé cómo se relaciona eso con una solicitud de asilo ni nada por el estilo, pues. Sí. No entiendo la pregunta. Sí, está un poco clara. Dice que sí puede hablar sobre el TPS y los nicaragüenses que no pueden salir. Obviamente, si tienen TPS, protección temporal, estatus de protección temporal, no pueden abandonar el país a menos que pidan un El que documento tiene TPS puede hacerlo perfectamente, con un travel document. ¿verdad? O con un advance parole que se le llama, Ok, ok, ¿verdad? Pero el TPS no los inhibe de viajar a Nicaragua. ok. El que podría estar eventualmente inhibido de regresar a Nicaragua es aquella persona que esté enfrentando un proceso de asilo en Estados Unidos, ¿verdad? Que esté en libertad, por supuesto, ¿verdad? No el que está detenido, porque el que está detenido no puede salir de la cárcel. Pero el que está presentó un asilo afirmativo y va a salir y dice, bueno, ¿puedo regresar a Nicaragua? Definitivamente no puede, pues, porque si estás alegando de que sos perseguido en Nicaragua, pues No hace deslegitima sentido, todo tu caso, verás que querrás regresar en este momento. ¿verdad? Ahora me pregunta también, saludos, Mario Mairena en Los Ángeles, dice, ¿cómo se pueden denunciar y detener el abuso de poder en los centros de retención en contra de nuestros jóvenes detenidos que son estudiantes y no delincuentes? Bueno, si yo supiera la respuesta a esa pregunta, te lo juro que sería, me haría muy feliz poder tener una arma para que todos esos abusos que hay de los oficiales, del sistema en sí, en contra de los muchachos, lo único que te puedo decir es continuar denunciándolos a través de los medios. Pues Facebook es una corte de plaza pública, digamos, ¿verdad? ¿Verdad? En donde vos podés expresar tu desacuerdo. Hay, se puede ir a los senadores estatales también, ¿verdad? A tratar de encontrar un poco de apoyo para que haya un check and balance en esto de los centros de detención, abocarse en sus estados, ¿verdad? A las instituciones de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Y tratar de documentarlo lo más posible, pues, ¿verdad? Y a través de los legisladores estatales, intentar elevar esto, pues, a otro nivel, ¿verdad? Pero Claro, muchas cosas se pueden hacer. Lo único que no se debe de hacer es quedarse callado, ¿verdad? exactamente, Porque exactamente. Estaba diciendo alguien aquí que el TPS se termina en diciembre de este año. ¿Es cierto eso? no tiene un tiempo de caducidad que es pronto, pero no te puedo decir ahorita, no lo Habría manejo. que chequear. Probablemente sí, habría que chequearlo. Perfecto. Dice, a ver, esto es, ¿qué otra preguntita? Pueden pedir un permiso, pero al entrar quedan en juicio, ok, eso es del TPS. Eh, a ver, ¿qué otras preguntas importantes? Aquí tenían varias. Déjame ver. Dice, al entregarse a un oficial de migración en México, ¿esto no es contraproducente por el sistema político que hay en México? Sus políticas son un tanto socialistas, que sí es contraproducente entregarse en México. En caso de que vinieras a pedir asilo a los Estados Unidos, ¿verdad? El nuevo protocolo establecido por la Administración de los Estados Unidos, pues establece o mira el escenario, lo contempla el escenario de que tú puedes entregarte a un oficial de inmigración de los Estados Unidos mexicanos, pues, ¿verdad? Perfecto.
¿Qué otra cosa, Julio, que quizás no hemos abordado, algo que tengas en mente para compartir con las personas que están aquí en la transmisión? Creo que algo de lo que no hemos hablado y es importante como evidencia son artículos de periódico, ¿verdad? Artículos, pero artículos que estén relacionados, creo yo, ¿verdad? Esa es la manera en la que yo desarrollo mi evidencia. Artículos de periódico generales, por supuesto, pero no Ujú. muchos, porque no querés que darle al juez una cantidad excesiva de información que no sea relevante para tu caso. Pero, por ejemplo, si es el caso de un estudiante universitario, hay cantidades inmensas de periódicos que han escrito artículos en relación al tipo de persecución que el gobierno de Nicaragua ha ejercido en contra de estudiantes universitarios. Si sos un líder campesino pidiendo asilo político, entonces busca 10, 12 artículos generales de lo que está viviendo Nicaragua, pero después andate y ve artículos tanto nacionales como internacionales que hablen sobre la manera en cómo el gobierno de Nicaragua ha reprimido a líderes campesinos en Nicaragua. Es importante si además de hacerlo de manera institucional, verá, muchos de las personas que han venido a Estados Unidos y han solicitado asilo, han trabajado directamente con varios de los líderes opositores en Nicaragua, pues, llámese X, Y o Z. Si esa persona, a título personal, además de a nivel institucional, pueden dar una carta diciendo que conocen a Luis Calero, que Luis Calero ha sido un opositor al gobierno y ha sido relevante, pues, a partir de abril del año pasado, en la lucha, pues, o en las protestas en contra de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, esa persona perfectamente puede firmar una carta y va a ser evidencia relevante, pues, ¿verdad? Perfecto. Nada de comprometerme, no me Evaluaciones, estás comprometiendo con nadie ahí. para nada, evaluaciones psicológicas, Luis, ¿verdad? Eso es A importante, veces sí. nosotros los nicaragüenses, este, eh, no creemos en cierto tipo de evidencia, te lo digo por experiencia propia que me han dicho clientes, pero aunque no lo querramos admitir, tenemos secuelas, ¿verdad? De sufrimiento, daño psicológico, pérdida del sueño, ¿verdad? Todo esto en Estados Unidos es bien fácil ir a un especialista, te va a hacer una prueba, te va a hacer preguntas, te va a evaluar psicológicamente y te va a decir, ok, vos podés tener un PTSD, un Post Traumatic Stress Disorder, como producto pues de la persecución, de todo el daño pues que pudiste haber tenido, producto de tu huida de Nicaragua, de dejar probablemente a tu familia ya, ¿verdad? De la represión que sufriste, de las amenazas de muerte. ¿Verdad? Esa evaluación psicológica es tan importante como poder conseguir una declaración de un experto legal en Nicaragua que pueda dar fe de cuáles serían las consecuencias de una persona que regresa a Nicaragua y que su asilo político no fue aprobado. Eso es importantísimo, Julio, y yo creo que es importante admitir, darnos cuenta y quitarnos ese tabú de la mente, porque generalmente a veces como hombre, vos sabes que ya te enseñan a no llores, si no le doy más duro, ¿me entendés? Esos tabúes y toda esa, hasta cierto punto, ignorancia que nos inculcan Precisamente. es importante porque todos nosotros, yo lo admito, estando en una guerra y habiendo sido parte de ese sistema, incluso del servicio militar obligatorio, todos tenemos algún tipo de secuela. Y una evaluación de un psicólogo aquí o en Nicaragua yo creo que es bastante, tiene mucho peso a la hora de presentar todas las pruebas, los argumentos, las evidencias. Por supuesto que sí, claro que sí. Es una prueba relevante, pues, del sufrimiento que tuviste y de las secuelas que dejó ese sufrimiento, pues, ¿verdad? Sí, sí. Dice otra pregunta, Moisés Ortega Valdivia dice, si un Nica entra ilegal este año a Estados Unidos y llega a la ciudad donde viven sus familiares en USA, ¿pueden después pedir asilo en esa ciudad? El juez que va a tener jurisdicción sobre tu aplicación de asilo es el juez de tu residencia.
Siempre es así, pues. O sea, si llegaste a Houston, las Cortes de Inmigración de Houston van a tener jurisdicción para escuchar tu caso. ¿Verdad? Perfecto. Sin embargo, me está diciendo que entró ilegal. Ujú. Entonces, hay que ver si va a poder salir del centro de detención o no, pues, porque si no puede salir, el que va a tener jurisdicción es el juez al que te remite a ICE. Eso sí. Yo creo que estas son muy importantes, todas estas pláticas, y de nuevo, Julio, te agradezco. No es como dicen allá para cepillarte, pero la verdad es muy importante porque es bastante complejo el proceso de pedir asilo político. No es simplemente entregarte y te dan inmediato. Yo creo que lo más adecuado es buscar un abogado. Una pregunta aquí, sin comprometerte, así como me comprometiste a vos. ¿Vos estás Ajá. tomando casos nuevos de migración? Casos de personas que están llegando por México, no. Ok, Definitivamente no. ¿Verdad? Otro tipo de casos los tomo y quiero ser bien claro en esto. Si primero me convenzo yo de que tiene un caso de asilo meritorio, ¿verdad? eso es importante. Porque primero tengo que convencerme yo para después yo poder convencer al juez, ¿verdad? He tenido desafortunadamente, te lo digo, que no tomar casos de compatriotas porque creo que la cantidad de evidencia que tienen no va a ser contundente a la hora de presentar el caso, pues, ¿verdad? Claro, claro, pero también es parte de la ética, Julio, no darle falsas esperanzas o decirle a una persona que le baja el caso si sabes que va a las de perder. Definitivamente, así es. Pues porque, y quiero comentarte otra cosa, que en esta avalancha que ha habido, pues, de inmigrantes nicaragüenses a Estados Unidos, producto de la situación en Nicaragua, también yo he logrado detectar personas que, que su, que su dicho no es real, Es ¿verdad? Y cierto. que tratan de utilizar la coyuntura actual del país para intentar obtener un beneficio, pues, a través de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y por supuesto, pues, esos casos la oficina no los va a tomar, pues, Claro, definitivamente. exactamente. Robert Castillo dice, mi hermano tiene solicitud de asilo, tiene carta de los derechos humanos y del obispo de Jinotega, que consta que él sufre persecución por participar en las protestas. ¿Son válidas esos documentos para los jueces? Esa es una buena pregunta y generalmente deberían de ser válidos. Sin embargo, dependiendo cómo escribieron esa constancia, porque yo he visto cualquier cantidad de constancias de los obispos, de los de centros de derechos humanos, ¿verdad? No, que no representan lo que deberían de ser en el sentido de la calidad probatoria. Nosotros los nicaragüenses muchas veces creemos que porque viene con un sello, un membrete y una firma, eso es palabra de Dios y va a probar cualquier cantidad de cosas en una corte. Eso no es así, ¿verdad? Un juez va a ver no va a ver la forma, va a ver el fondo. Y dependiendo de cómo esté redactada esa constancia, ¿verdad? Ese es el valor probatorio que el juez le va a dar a ese documento. Muy importante. Bueno, Julio, muchas gracias. Sé que te quedaste trabajando bastante tarde en la oficina para estar con nosotros. Ahí cualquier persona, ahorita que estás en la transmisión en vivo, Julio Montiel López, te pueden escribir por ahí con no sé, preguntas. Sabemos que también el tiempo, porque la última transmisión que tuvimos, pues bastante gente estuvo preguntando. Eh, Vamos a estar compartiendo también el ejemplo, ¿te acordás del miedo Sí, creíble que todavía sí, lo tenemos pendiente, sí, pero sí. esto lo hacemos esta semana? Ok. Sí, cualquier pregunta yo diría pues que la guarden y cuando nosotros volvamos a tener un Facebook Live, pues con gusto se las vamos a contestar sin ningún problema. Bárbaro. Muchísimas gracias, Julio. Muchas bendiciones, hermano. Un abrazo, No Luis, como trabajemos siempre un tarde porque placer. vas a quedar pelo blanco como yo. Ya me voy para la casa. Dale, Julín. Gracias, hermano. Saludos, hermano, un abrazo. Claro que sí.
Este era nuestro hermanito Julio Montiel López. Muchas gracias, la verdad le agradecemos. Los abogados aquí en Estados Unidos cobran 200, $300 la hora y tenemos pues el privilegio, tenemos la buena voluntad de Julio de estar compartiendo su tiempo. Sabemos que es un abogado bastante ocupado y le agradecemos la verdad el tiempo que nos está dando para poder darnos información muy importante. La vez pasada hablamos sobre el miedo creíble. Esta semana vamos a compartir, porque no lo hemos hecho todavía, el ejemplo de la entrevista de miedo creíble. Pero estábamos hablando esta noche sobre la evidencia relevante. ¿Qué tipo de pruebas son las que pueden presentar las personas que están pidiendo asilo político, ya sea afirmativo o defensivo, como aprendimos la vez pasada y esta vez también? Así que Armando, saludos Armando, dice, saludos a mi bro Julio. Claro que sí. Muchas gracias Julio Montiel, te lo agradecemos de corazón hermano, gracias. Sabemos que todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena porque sabemos que la situación no está fácil en Nicaragua. Sin embargo, debemos de continuar con mucha fe, debemos de continuar. Dice María Salinas, gracias por leer mi respuesta, aunque la respuesta no fue muy explícita. Exactamente, creo que hay que considerar todos los detalles para poder dar una respuesta específica. Estamos hablando de generalidades, porque como bien decía Julio, bien nos explicaba, depende de dónde entró, en la fecha que entró, porque las leyes de migración están cambiando. Entonces creo que es bastante difícil dar una respuesta específica, pero creo que lo importante es que continuemos con mucha fe, que continuemos con convicción. Todos somos hermanos, todos estamos interconectados como seres humanos. Creo que debemos de continuar compartiendo la información, creo que debemos de cada uno continuar poniendo de su parte, porque todos tenemos dones, todos tenemos habilidades, todos tenemos regalo en esta vida que nos ha dado Dios o que hemos aprendido a través de los años de vida, de experiencia, y todos tenemos algo que aportar a esta lucha. Lo principal es tener fe, tener la seguridad, tener muy presente que nuestra patria Nicaragua va a ser libre. Desgraciadamente es un proceso que toma mucho tiempo. Desgraciadamente ha pasado todo el tiempo que han pasado, pero María Salinas dice, por favor, hagan otro live como este. Claro que sí, vamos a tener a Julio, si nos permite el tiempo, en una semana o en 2 semanitas para seguir hablando, porque este es un tema bastante que está cambiando y la verdad es bastante importante. Gracias a todas las personas, estoy recibiendo mensajes que esta transmisión la están enviando. Estoy quitando los mensajes aquí. Esta transmisión la están enviando a personas que están en el proceso de asilo porque pueden servirse de esta información. Y recuerden, como lo dije hace unos momentos, es importantísimo informarse para no cometer errores, para perder los deadlines, para perder las fechas límites, porque hay fechas límites, porque hay particularidades y hay reglas. A veces hay barreras también como lo del idioma que tienen que tenerse muy en cuenta. Claro que vamos a repetir la transmisión, vamos a tener otra en el futuro. Les agradezco a todos ustedes, ya vamos a terminar la transmisión. Si Dios lo permite, estamos a miércoles, el viernes vamos a tener otra transmisión. La semana que viene voy a estar transmitiendo desde la página Masaya Rebelde, que los muchachos de allá me enviaron una invitación para ser parte de su transmisión y con mucho gusto la acepté. Así que yo les voy a estar compartiendo esa información también. Por favor, siempre les pido, apelo a su conciencia, no se desanimen, tengan presente que esta es una lucha de resistencia cívica y pacífica. Así que no pierdan la fe, sigamos orando, sigamos cada cual haciendo su parte en esta lucha, que juntos vamos a lograr cada cual contribuir para tener una Nicaragua libre. Así que muy buenas noches, que Diosito me los bendiga y nos vemos el viernes a esta misma hora, a las 8 de la noche. Así que buenas noches, fuerza y mucha fe. Los quiero un montón, compartan la transmisión y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.